Bueno, en unos minutos vamos a presentar una nota sobre el caso de una escuela donde iba Barbarita, el famoso caso de Barbarita del 2001. Pero lo traemos porque han creado un museo que lleva el nombre del profesor Miguel Galván. De eso vamos a hablar en unos minutos, pero lógicamente todo está referido al caso Barbarita, que era la chica que apareció llorando con mucho hambre en Tucumán en el 2001. De eso hablamos en unos minutos. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Florencia. Sí, Germán. Bueno, vamos a comenzar, ¿no?, con este análisis y como cada semana para conocer, ¿no?, cuál es su opinión de acuerdo a lo que estamos viviendo los argentinos y que también nos tiene también, por cierto, ¿no?, muy divididos y con opiniones muy encontradas, ¿no? ¿Mario? Sí, Mario. Bueno, yo la verdad que más que opiniones me parecía que era importante traer dos tipos de información. Una, sobre todo la oficial, y otros son los temas que está por firmar la Argentina en este segundo tramo después del perdón con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno le llevó al Fondo Monetario, luego de 3 meses de la firma del primer acuerdo, un nuevo cuadro de situación donde Argentina reconoce el incumplimiento de las metas inflacionarias, el precio del dólar, el ajuste del famoso tema del déficit fiscal, y las nuevas metas están planteadas para la Argentina 2018, en vez de un 27, un 42% anual de inflación, un tipo de cambio que estaría alcanzando prácticamente los 45, 46 pesos el valor del dólar. ¿Cuándo? A fines del año 2018, y se estima para mediados del 2019 en 50. El dólar. El dólar, digo porque recién escuchaba, esto que yo escuchaba recién con el profesor Ferulo, que la verdad que fue muy interesante su reflexión desde el punto de vista conceptual y académico. Me parece interesante para que este tema del dólar no sea una locura, si sube, si baja, si estamos pendientes todo el día del comportamiento. Hay una proyección porque el Fondo Monetario, dentro de los puntos que va a firmar en la Argentina, el punto 8 dice dólar flotante. Dólar flotante significa liberar el precio del dólar y que corra a la par de la inflación. Teniendo en cuenta que Argentina va a tener un 42% de inflación en el año 2018, la proyección prácticamente matemática, tal cual lo conciben los propios economistas neoliberales, estaríamos dentro de lo que el propio ministro de Hacienda, Duhovne, le expresó a la mesa y a la gerencia del Fondo Monetario. Otro de los capítulos que me parece importante mencionar es lo que el profesor hablaba de esta inflación. Acá lo dijimos muchas veces, en un proceso de inflación descontrolada y proceso recesivo de caída económica, estamos en esto que se llama esta inflación, que es estancamiento económico con inflación, y ya conocemos en definitiva las consecuencias sociales que eso representa. Por otro lado, y para hacerlo lo más breve posible, el gobierno va a firmar 10 puntos, y digo que firma en unas condiciones distintas al primer tramo. En el primer tramo se hablaba de una suerte de autonomía del gobierno nacional para poder actuar sobre las condiciones que el fondo establecía. En este segundo tramo, históricamente, el fondo ya no le da lugar al gobierno argentino a ningún tipo de acciones autónomas. Viene el fondo no tan solo a auditar, sino a dar directivas de qué medidas se deben adoptar. En primer lugar, volver al tema del incremento de los impuestos al campo, esto que el gobierno nacional planteó de que era una pésima política, porque es el mecanismo más rápido para juntarse con los dólares y cumplir con la deuda externa, sobre todo con los intereses. Suspender la rebaja de impuestos, tanto en impuestos a la riqueza como los aportes previsionales, la eliminación del 100% de los subsidios al transporte que estamos discutiendo hoy. Creo que Santiago ya amaneció con 30 pesos el boleto de ómnibus y en Tucumán se habla de 25, 27.
mantener el ajuste tarifario a precio dólar, todas las tarifas. Hoy se anuncia de que la SAT llevaría el agua en un 75% y un 30% al resto de la población. No utilizar los fondos que el préstamo del Fondo Monetario va a dar a la Argentina para la compra de dólares, y a cambio de eso se plantea el uso de los fondos de garantía sustentable. El fondo que se creó con la estatización de los que manejaban las AFJP. Termina todo esto, el tema del dólar flotante, y avanzan en dos temas fundamentales: la reforma laboral a fondo, bajar el costo laboral lo más que se pueda, y una reforma previsional profunda, porque es uno de los capítulos de lo que le dicen el déficit fiscal, el gasto social, que no lo pueden manejar porque en la fórmula de ajuste de las jubilaciones, la parte, el 75% de la fórmula que tiene que ver con la inflación, en vez de bajar el gasto jubilatorio, lo han incrementado. En definitiva, quiero afirmar lo que muchas veces lo dijimos acá y desde otras voces manifestaban de que este era el camino correcto. El gobierno fracasó con la política económica y necesariamente Argentina, para evitar entrar en una situación de default, tendría que cambiar drásticamente de rumbo. Doctor. Bueno, indudablemente lo que acá dice el contador Coltan es real, y las cosas se agravan día a día, Germán. El tema de lo social es terrible, toca todo, la gente no puede pagar ni la comida, los comedores infantiles están abarrotados, la destrucción de todo el tejido y el entramado social ha sido despiadado, no quedó nada. Y encima todo esto que están haciendo con el fondo ha sido anticonstitucional, porque está obligado por la Constitución entonces a pedir autorización al Congreso. Por esa razón, el juez Julián Ercolini lo acaba de imputar al presidente de la República, al jefe de gabinete Peña, al ministro Dujovne y al presidente del Banco Central, Caputo. Y esto es de una gravedad tremenda, porque realmente hicieron lo que quisieron. Primero, tomaron una deuda que es imposible de pagar, son 1.500 millones de dólares mensuales, 50 millones de dólares diarios. Después, el tema de la fuga de capitales. Fue una fuga tremenda, con todos los camiones blindados desfilaban hacia Ezeiza. Más de 50.000 millones, con el agravante ese que hubo en junio, que eran 13.000 millones en una semana. ¿Cómo se puede fugar capitales de esa manera? Y plata que esos dólares nunca más van a volver, que era justamente el tema que pasó anteriormente en el 2001. Lo presentamos al doctor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cuál es su opinión acerca de esta situación, ¿no? También en el punto de vista, si se quiere, de sentido común, ¿no? De un ciudadano que todos los días se levanta y se encuentra lamentablemente con una suba nueva, siempre con inconvenientes al momento de manejar la economía hogareña. Esto que voy a decir ahora creo que ya lo dije en otro programa, o sirve como refresco, pero creo que es muy importante. Nosotros tuvimos un presidente que se llamaba Raúl Alfonsín, que no fue el padre de la democracia, pero sí fue el que generó el espacio para que la democracia pudiera estar como hoy en la Argentina. Terminó con una hiperinflación. Terminamos ese año 89 con más del 5.000% de inflación, y 1 año y 9 meses después de eso, el doctor Menem ponía en funcionamiento el plan de convertibilidad el 1 de abril de 1991. Menem asumió el 8 de julio de 1989. A partir de ahí cambió toda la Argentina. Nos abrimos al mundo, nos enteramos que se podían comprar, que se podía hablar por teléfono desde la calle. Nosotros no podíamos hablar por teléfono ni desde las casas. Pero nos saquearon en esa década. Yo estuve callado. Sí. Después,
el desmanejo económico de la cosa hizo que termine en una de las recesiones más grandes que tuvo la Argentina. Fue el último gobierno del doctor Menem. Y asumió el gobierno el doctor de la Rúa. El doctor de la Rúa hizo un trabajo metódico que después uno lo tiene que entender, pero que no le convence a los argentinos. A los argentinos les gustan las cosas ya. Un año y medio después de la ida de Menem, 2 años después de la ida de Menem, cae de la Rúa y llega... Vamos al momento actual, doctor, porque no, llega ya Kirchner. Sí. Llega Duhalde, que les favorece a Kirchner, generando todo un espacio para que pueda generar un gran crecimiento después de la caída de esta hiperrecesión, y lo consigue bien. Y durante la primera etapa del kirchnerismo es excelente, pero cae al final. Nosotros hoy estamos a 1 año y medio después de la salida de Cristina. A partir de hoy, Argentina, a partir de estas medidas que se están tomando Argentina, con el valor del dólar que tiene, seguramente, y lo quiero transmitir con absoluta confianza, sea Macri o sea el que venga después, va a tener la gran oportunidad de crecer como crecieron con Menem, como se creció con Kirchner, y los argentinos tendremos la oportunidad de controlar a quienes gobiernan para que no suceda como con Alfonsín, un desmanejo de la economía, y con Kirchner, un desmanejo de la economía. Gracias. Me queda una preguntita nada más, de 1 minuto, por favor, Mario. Ese tema de la reforma provisional que te plantean, ¿qué significa? Bajar las jubilaciones, en 2 palabras. Bajar el impacto del gasto del Estado en jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo. ¿Privatizarlas? No. Por ahora no se habla de privatización, se habla de bajar, modificar nuevamente la fórmula de cálculo para que en términos reales, en términos de dólar, el gasto se achique. Hoy, el 66% del gasto social se lleva en las jubilaciones. La idea es que baje al 51%. Y el penúltimo tema, ¿cuál era? Aparte de la jubilación, dijiste el penúltimo. El que ellos plantean son 2. En materia de reforma es reforma laboral y la reforma laboral es aplicada a la reforma brasileña que se quiso intentar. No está expresado, está Bien. titulado. Yo lo que hice fue copiar de los textos que por lo menos desde el Ministerio se conocen como capítulos más importantes del nuevo acuerdo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. El día martes se cumplen 17 años del atentado de las Torres Gemelas. Gracias, doctor. Hacemos una pausa, ya volvemos.